Gracias, mis queridos hermanos, oyentes, amigos, conocidos. Un saludo y un abrazo muy caluroso para cada uno de ustedes en donde se encuentre sobre este planeta Tierra. Dios le bendiga. Gracias por sintonizarse a este canal, ver este video, y le recuerdo que si pudiera tener la bondad de darle un like al video y de suscribirse al canal si no lo ha hecho. Hoy hacemos la pregunta muy importante: ¿qué llevaba John Nevins Andrews en su maleta cuando viajó en el año 1874 a Europa como el primer misionero adventista del séptimo día? Realmente, Andrews es el abuelo en la fe de todo adventista y de todo ex-adventista. No hay persona que se haya bautizado en la iglesia adventista que, sabiéndolo o no haya tenido la influencia de John Nevins Andrews y la manera como él constituyó el evangelismo y el esfuerzo misionero desde su primer viaje en 1874, cuando fue enviado por la naciente iglesia adventista. Tenía aproximadamente 11 años desde su organización oficial, cuando tomó ese buque desde Boston y cruzó el océano y llegó al otro lado. No estamos seguros a dónde fue que llegó, pero llegó a Suiza y allí se estableció. Un hombre muy brillante, muy educado, y le hacemos la pregunta retrospectivamente: Andrews, ¿qué llevabas en tu maleta cuando fuiste de primer misionero a Europa? Dado el caso que, según la premisa de Elena White, cuando pidió fondos el 1 de enero de 1874, ella escribió en la revista adventista de aquel tiempo pidiendo fondos para enviar a Andrews. ¿Qué intención tenía Elena de White y los demás adventistas en enviar a Andrews a predicar la doctrina adventista? Puesto que ellos pensaban, particularmente Elena de White, que en Europa existía una gran oscuridad sobre el evangelio, sobre la fe. Daba a entender que no había fe ni conocimiento de Dios en Europa en 1874, cuando en aquel entonces, ya nosotros hemos visto en un video previo, Charles Spurgeon predicaba atrayendo millares de personas al tabernáculo metropolitano de Londres. Hasta la misma reina con todo el gabinete venían a escucharlo, y de domingo a domingo se convertían millares de personas, tanto así que Spurgeon tenía una escuela de predicadores de 800 miembros en preparación para predicar el evangelio de la gracia por toda Europa, y sus sermones eran copiados y enviados
por Europa, traducidos en diferentes idiomas, y llegaban a las Américas, tanto así que, aunque no tenemos prueba evidente que los White y el movimiento adventista conocía de la predicación de Spurgeon, hay lo que nosotros pensábamos, evidencias que demuestran que sí conocían de la predicación de Spurgeon. Pero, ¿qué era lo que este hombre y el movimiento adventista pretendía llevar a Europa? Y especialmente cuando camuflaban el pedido de fondos, cuando Elena de White camuflaba el pedido de fondos para enviar a este hombre a Europa dentro de un contexto que en Europa no había fe, no había cristianismo, no había Dios, que él iba a llevar la verdadera luz, que todo en Europa se había apagado, que no había conocimiento de la fe. Entonces vamos a ver qué es lo que Andrews llevaba en su maleta. En primer lugar, Andrews pretendía llegar a Europa como el primer misionero adventista del séptimo día, con la gran noticia, con el gran aviso que Cristo no es verdaderamente Dios, que Cristo en su esencia, en su naturaleza, es un ser creado, no es preexistente con el Padre. Por lo tanto, Andrews llevaba la herejía del arrianismo. Ahora nosotros no nos estamos inventando esto es historia patria. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que se le rinda hoy homenaje a J.N. Andrews en la iglesia adventista, todavía dándole el nombre a su seminario principal donde se preparan los teólogos, con el nombre de un arriano, de una persona que negaba la preexistencia de Cristo, de que Cristo era Dios mismo, de la misma sustancia y en unidad con el Padre y el Espíritu Santo? Pero ellos, los primeros adventistas, pretendían que estaban comenzando todo desde el principio, que Dios estaba borrando la historia del estudio de la Biblia de siglos y siglos, y ahora la verdadera luz estaba llegando con Andrews, enviado por Elena White y la recién organizada Iglesia Adventista en 1863, que ahora sí llegaba la verdadera luz, el verdadero conocimiento de todo, y en particular que Cristo no es verdaderamente Dios. Y nosotros vamos a ver ahora en breve por qué eso es tan importante para la fe cristiana. De hecho, el adventismo, a pesar de que en el año 1980, por primera vez en sus creencias fundamentales, incluyó una clara y explícita, más o menos, declaración de fe en la Trinidad, declarando y confesando que Cristo es verdaderamente Dios. La iglesia adventista no se ha recuperado, la doctrina adventista no se ha recuperado, y por eso tienen al sacrificio de Cristo en tan baja estima. Porque Cristo no es verdaderamente Dios. De hecho, hay todo un movimiento dentro del adventismo de hoy que pretende hacer volver a la teología de la iglesia al arrianismo, porque esa era
Ese era uno de los primeros fundamentos de la iglesia. Y bueno, yo no me estoy inventando esto es historia patria. Vamos a ir directamente a lo que Andrus escribió sobre esto. Andrus consideraba que la formulación nicena de la Trinidad, tres personas coeternas en un solo Dios, era un desarrollo posterior y ajeno a las Escrituras. En otras palabras, pues sí, él llegó con las buenas nuevas, el gran evangelio a Europa, de que Cristo no es Dios. Atención, atención, alégrense. Cristo no es Dios. El que dio su vida por sus pecados en la cruz no es verdaderamente Dios. Fue un ser creado. Creía que Cristo tuvo un principio, siendo engendrado por el Padre antes de la creación. Esta visión es coherente con el semi-arrianismo que enseña que Cristo fue el primer ser creado o engendrado, divino pero subordinado. Es la misma teoría nefasta y falsa de Elena de White, que pretende que en unas visiones se le mostró que Cristo fue ascendido a Dios en vez de Lucifer. Y Lucifer entonces se llenó de celos y de allí comenzó el gran conflicto de los siglos. Cosa o tema que copió de la gran novela épica de John Milton, cuando él mismo en su gran obra literaria El Paraíso Perdido propuso ese drama. Y no, Elena de White negó que no se había copiado de Juan Milton, aunque ella tenía una copia del libro en su biblioteca. Digo, no, está en mi biblioteca, lo tengo en la repisa más alta de la biblioteca. Pero ese es Andrus, eso es lo primero cuando abrió la maleta allá en Europa, saliendo del barco. Sacó la gran noticia, la gran buena nueva de que Cristo no es Dios. Rebajaba y minimiza la grandeza de Cristo y su obra consumada en favor de redimir a la humanidad. Como ser creado, Cristo demostró que un ser creado sí puede hacer la voluntad de Dios. Y ese es el centro de la soteriología o de la doctrina de la salvación del adventismo. Que Cristo dejó un ejemplo para toda la humanidad que la ley sí se puede guardar. Es una doctrina basada en la guarda de la ley y que Cristo está de tu lado como coach, como director técnico, que Él te ayuda con su fuerza, hace fuerza y te da a ti las virtudes, el poder, para que tú también puedas guardar la ley perfectamente, así como tú la guardaste, y entonces seas justificado por la guarda de la ley. Eso es lo que hay detrás del arrianismo, y eso todavía está en el adventismo del séptimo día. No importa que ellos ahora tardíamente hayan confesado que Cristo sí es coeterno con el Padre, lo que ha quedado es eso mismo que Andrus sembró en el campo misionero en Europa, de cómo la persona es salva y que va a haber un juicio investigador en el cual se va a ver si tú realmente has seguido el ejemplo de Cristo, te has aprovechado de la ayuda que Él te da para que tú también puedas guardar la ley
así como Cristo la guardó, y seas justificado por las obras de la ley, por las cuales, dice el apóstol Pablo, nadie será justificado. Bueno, él tampoco creía en el Espíritu Santo como una persona divina coigual. Él pretendía que el Espíritu Santo era una influencia o poder de Dios. Esa es la gran noticia. Y es que la Iglesia Adventista hasta el día de hoy, como leímos nosotros en el folleto de la Escuela Sabática del 2023, creo que es en abril del 2023, ese folleto de la Escuela Sabática dice que Andrus era una de nuestras mentes más capaces. Hablaba 7 idiomas, pero no hablaba el idioma del Evangelio. Hablaba el idioma de la ley, del juicio de Dios, de la condenación. De hecho, uno tiene que escudriñar mucho por sus estudios para encontrar alguna frase o algún párrafo sobre el sacrificio de Cristo. Vamos a leer directamente lo que él escribió aquí en la Review and Herald el 6 de marzo de 1855. La doctrina de la Trinidad fue establecida en la Iglesia por el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Esta doctrina destruye la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Para qué palabras tan altisonantes para Jesucristo nuestro Señor si estás negando que Él es preexistente con el Padre? Por favor, qué manera de enredar las cosas. Las infames medidas por las cuales fue impuesta a la Iglesia, que aparecen en las páginas de la historia eclesiástica, bien podrían hacer sonrojar a todo creyente en esa doctrina. ¿Y acaso tú no te sonrojas? Minimizando y rebajando la persona de Cristo como coigual y preexistente. Eso debe hacer sonrojar a todo adventista, porque eso está en su historia. Y debiera ser negado y refutado abiertamente por el oficialismo de la Iglesia de hoy. Nuevamente, hablando de Melquisedec, ahora en 1869, pocos años antes de que él viajara a Europa como el primer misionero. Hablando de Melquisedec y quién habrá sido Melquisedec, entonces él va uno por uno diciendo, habrá sido este, habrá sido el otro. Y aquí dice, y en cuanto al Hijo de Dios, él también sería excluido, de que no tuvo ni principio ni fin, como Melquisedec. Jesucristo también sería excluido, pues tuvo a Dios por Padre y en algún momento en la eternidad pasada tuvo principio de días. Mis hermanos y mis hermanas, este es el primer misionero adventista del séptimo día, y esta fue la doctrina que sacó de su maleta junto con las otras. Y después vamos a hablar más acerca de eso. Que dice que para ahora sí llevar la verdad, lo que Andrus estaba haciendo era refutando la doctrina de la Reforma, refutando la doctrina de la preexistencia de Cristo, de la Santa y Divina Trinidad. El solo Dios que se dio a sí mismo en Cristo Jesús por nuestros pecados. De modo que si usamos el lenguaje de Pablo en un sentido absoluto,
Así que ahora él está interpretando a Pablo. Sería imposible encontrar más de un ser en el universo. Y ese es Dios el Padre, quien es sin padre, ni madre, ni linaje, ni principio de días, ni fin de vida. Así que él excluye totalmente a Cristo como ser preexistente. J. N. Andrews, Review and Herald, 7 de septiembre de 1869. En primer lugar, Andrews pretendía llegar a Europa como el primer misionero adventista del séptimo día, con la gran noticia, con el gran aviso que Cristo no es verdaderamente Dios, que Cristo en su esencia, en su naturaleza, es un ser creado, no es preexistente con el Padre. Por lo tanto, Andrews llevaba la herejía del arrianismo. Ahora nosotros no nos estamos inventando esto es historia patria. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que se le rinda hoy homenaje a J. N. Andrews en la iglesia adventista, todavía dándole el nombre a su seminario principal donde se preparan los teólogos, con el nombre de un arriano, de una persona que negaba la preexistencia de Cristo, de que Cristo era Dios mismo, de la misma sustancia y en unidad con el Padre y el Espíritu Santo. Pero ellos, los primeros adventistas, pretendían que estaban comenzando todo desde el principio, que Dios estaba borrando la historia del estudio de la Biblia de siglos y siglos, y ahora la verdadera luz estaba llegando con Andrews, enviado por Elena White y la recién organizada Iglesia Adventista en 1863, que ahora sí llegaba la verdadera luz, el verdadero conocimiento de todo, y en particular que Cristo no es verdaderamente Dios. Y nosotros vamos a ver ahora en breve por qué eso es tan importante para la fe cristiana. De hecho, el adventismo, a pesar de que en el año 1980, por primera vez en sus creencias fundamentales, incluyó una clara y explícita, más o menos, declaración de fe en la Trinidad, declarando y confesando que Cristo es verdaderamente Dios. La iglesia adventista no se ha recuperado, la doctrina adventista no se ha recuperado, y por eso tienen al sacrificio de Cristo en tan baja estima. Porque Cristo no es verdaderamente Dios. De hecho, hay todo un movimiento dentro del adventismo de hoy que pretende hacer volver a la teología de la iglesia al arrianismo, porque ese era uno de los primeros fundamentos de la iglesia. Y bueno, yo no me estoy inventando esto es historia patria. Vamos a ir directamente a lo que Andrews escribió sobre esto. Andrews consideraba que la formulación nicena de la Trinidad, tres personas coeternas en un solo Dios, era un desarrollo posterior y ajeno a las Escrituras. En otras palabras, pues sí, él llegó con las buenas nuevas, el gran evangelio a Europa, de que Cristo no es Dios. Atención, atención, alégrense, Cristo no es Dios.
El que dio su vida por sus pecados en la cruz no es verdaderamente Dios. Fue un ser creado. Creía que Cristo tuvo un principio, siendo engendrado por el Padre antes de la creación. Esta visión es coherente con el semi-arrianismo que enseña que Cristo fue el primer ser creado o engendrado, divino pero subordinado. Es la misma teoría nefasta y falsa de Elena de White, que pretende que en unas visiones se le mostró que Cristo fue ascendido a Dios en vez de Lucifer. Y Lucifer entonces se llenó de celos y de allí comenzó el gran conflicto de los siglos. Cosa o tema que copió de la gran novela épica de John Milton, cuando él mismo en su gran obra literaria El Paraíso Perdido propuso ese drama. Y no, Elena de White negó que no se había copiado de Juan Milton, aunque ella tenía una copia del libro en su biblioteca. Digo, no está en mi biblioteca, lo tengo en la repisa más alta de la biblioteca. Pero ese es Andrus, eso es lo primero cuando abrió la maleta allá en Europa, saliendo del barco. Sacó la gran noticia, la gran buena nueva de que Cristo no es Dios. Rebajaba y minimiza la grandeza de Cristo y su obra consumada en favor de redimir a la humanidad. Como ser creado, Cristo demostró que un ser creado sí puede hacer la voluntad de Dios. Y ese es el centro de la soteriología o de la doctrina de la salvación del adventismo. Que Cristo dejó un ejemplo para toda la humanidad que la ley sí se puede guardar. Es una doctrina basada en la guarda de la ley y que Cristo está de tu lado como coach, como director técnico, que Él te ayuda con su fuerza, hace fuerza y te da a ti las virtudes, el poder, para que tú también puedas guardar la ley perfectamente, así como tú la guardaste, y entonces seas justificado por la guarda de la ley. Eso es lo que hay detrás del arrianismo, y eso todavía está en el adventismo del séptimo día. No importa que ellos ahora tardíamente hayan confesado que Cristo sí es coeterno con el Padre, lo que ha quedado es eso mismo que Andrus sembró en el campo misionero en Europa, de cómo la persona es salva y que va a haber un juicio investigador en el cual se va a ver si tú realmente has seguido el ejemplo de Cristo, te has aprovechado de la ayuda que Él te da para que tú también puedas guardar la ley, así como Cristo la guardó, y seas justificado por las obras de la ley, por las cuales dice el apóstol Pablo, nadie será justificado. Bueno, él tampoco creía en el Espíritu Santo como una persona divina coigual. Él pretendía que el Espíritu Santo era una influencia o poder de Dios. Esa es la gran noticia. Y es que la Iglesia Adventista hasta el día de hoy, como leímos nosotros en el folleto de la Escuela Sabática del 2023, creo que es en abril del 2023, ese folleto de la Escuela Sabática dice que Andrus era una de nuestras mentes más capaces. Hablaba 7 idiomas, pero no hablaba el idioma del Evangelio.
hablaba el idioma de la ley, del juicio de Dios, de la condenación. De hecho, uno tiene que escudriñar mucho por sus estudios para encontrar alguna frase o algún párrafo sobre el sacrificio de Cristo. Vamos a leer directamente lo que él escribió aquí en la Review and Herald el 6 de marzo de 1855. La doctrina de la Trinidad fue establecida en la Iglesia por el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Esta doctrina destruye la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Para qué palabras tan altisonantes para Jesucristo nuestro Señor si estás negando que Él es preexistente con el Padre? Por favor, qué manera de enredar las cosas. Las infames medidas por las cuales fue impuesta a la Iglesia, que aparecen en las páginas de la historia eclesiástica, bien podrían hacer sonrojar a todo creyente en esa doctrina. ¿Y acaso tú no te sonrojas? Minimizando y rebajando la persona de Cristo como coigual y preexistente. Eso debe hacer sonrojar a todo adventista, porque eso está en su historia. Y debiera ser negado y refutado abiertamente por el oficialismo de la Iglesia de hoy. Nuevamente, hablando de Melquisedec, ahora en 1869, pocos años antes de que él viajara a Europa como el primer misionero. Hablando de Melquisedec y quién habrá sido Melquisedec, entonces él va uno por uno diciendo, habrá sido este, habrá sido el otro. Y aquí dice, y en cuanto al Hijo de Dios, él también sería excluido, de que no tuvo ni principio ni fin, como Melquisedec. Jesucristo también sería excluido, pues tuvo a Dios por Padre y en algún momento en la eternidad pasada tuvo principio de días. Mis hermanos y mis hermanas, este es el primer misionero adventista del séptimo día y esta fue la doctrina que sacó de su maleta junto con las otras. Y después vamos a hablar más acerca de eso. Que dice que para ahora sí llevar la verdad, lo que Andrews estaba haciendo era refutando la doctrina de la Reforma, refutando la doctrina de la preexistencia de Cristo, de la Santa y Divina Trinidad. El solo Dios que se dio a sí mismo en Cristo Jesús por nuestros pecados. De modo que si usamos el lenguaje de Pablo en un sentido absoluto, así que ahora él está interpretando a Pablo, sería imposible encontrar más de un ser en el universo. Y ese es Dios el Padre, quien es sin padre, ni madre, ni linaje, ni principio de días, ni fin de vida. Así que él excluye totalmente a Cristo como ser preexistente. J.N. Andrews, Review and Herald, 7 de septiembre de 1869. Entonces, ¿qué es lo que llevaba Andrews en su maleta? El arrianismo, la doctrina que rebaja a Cristo, y él iba ahora, enviado por Elena de White, Jaime White, Joseph Bates, los primeros adventistas, iba a llevar las buenas nuevas
a Europa de que Cristo no era Dios, las buenas nuevas de la falsa profecía de los 2300 días, de un juicio investigador que no existe, iban a borrar la misión detrás de la misión. La misión del padre de mentiras era borrar todo el adelanto que había creado la doctrina de la Reforma del siglo XVI con Martín Lutero, Juan Calvino y los demás reformadores, y algunos de ellos hasta dieron sus vidas por el Evangelio. Él iba a reformar la Reforma, y así se consideran los adventistas hasta hoy, que ellos fueron levantados por Dios para reformar a la Reforma. Y el enemigo es tan sutil y tan engañoso que puede engañar hasta los escogidos, tal como lo dijo nuestro Señor Jesús. Si de veras los adventistas hubieran querido predicar el Evangelio eterno, hubieran enviado a Andrews con una maleta vacía para llenarla de las enseñanzas gloriosas y preciosas del Evangelio que predicaba Charles Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano de Inglaterra o en el mismo seminario de Wittenberg en Alemania. Seminario donde todavía se enseñaba la doctrina de la reforma de la justificación por la fe, pero tenían tal alevosía, tal orgullo, tal sentimiento de importancia propia, que nadie les podía enseñar nada, sino que ellos tenían toda la verdad sobre todas las cosas. Y esa es la marca del adventismo del séptimo día hasta hoy. Nadie les puede decir nada, nadie los puede corregir, nadie les puede decir que están equivocados, no importa todas las evidencias. Eso se llama disonancia cognitiva, que están cruzados, te tienen los chicotes cruzados. Entonces, cuán diferente hubiera sido la obra de Andrews si él hubiera ido a Europa a aprender en vez de enseñar falsa doctrina. Entonces, el arrianismo fue lo primero que J.N. Andrews, el primer misionero adventista, sacó de su maleta: que Cristo no es verdaderamente Dios. ¿Cómo te ayuda eso a confiar en Cristo como tu Salvador? Si Él no es verdaderamente Dios, si es tan solo un ser creado que fue ascendido a la posición de Dios. Pues desde un principio, el adventismo del séptimo día ya rebajaba y minimizaba la importancia y la grandeza y la gloria de Cristo, con el propósito de que no confiaras plenamente en Él. Ahora, en 1980, como dijimos anteriormente, en las creencias fundamentales aprobadas entonces en sesión por la Iglesia Adventista, encontramos lo siguiente acerca del Hijo. Dios, el Hijo eterno, se encarnó en Jesucristo. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Se reveló el carácter de Dios, se consumó la salvación de la humanidad y el mundo fue juzgado, siendo eternamente Dios, refutando a Andrews, refutando a Jaime White, refutando a la misma Elena de White, que jamás tuvo una visión
que Dios le diera para decirle a Andrews, decirle a Joseph Bates, decirle a su mismo marido, Jaime White, que estaban equivocados, que Cristo es eternamente Dios, de la misma esencia, de la misma naturaleza de Dios. Ahora, en 1980, cambian de opinión y dicen, siendo eternamente Dios. Desde la creación de la Iglesia Adventista, y pudiéramos ir más atrás, pero vamos a tomar el punto de partida de 1863 hasta 1980, hay 117 años. Fíjense bien, por 117 años, por más de un siglo, la Iglesia Adventista estuvo quebrantando el 9º mandamiento. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Estuvo dando falso testimonio acerca de la naturaleza de Cristo. Y ellos dicen que nacieron debido a que se dieron cuenta de que tenían que guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Pero durante sus primeros 117 años, estuvieron quebrantando el 9º mandamiento, dando falso testimonio. Imagínense la influencia tan profunda que dejó eso en la fe de aquellos a quienes presuntamente habían evangelizado. ¿En dónde radicaban su confianza si no era en Cristo, en sus propias obras? Por eso la labor misionera de J.N. Andrews dejó una huella que hasta el día de hoy copia la Iglesia Adventista en su esfuerzo misionero. Por ejemplo, en Semana Santa utilizan la pasión de Cristo como medio, como artefacto evangelístico para llevar a la gente a la ley, no al perdón de pecados, no a la confianza que tenemos en que Él se entregó y consumó la salvación a nuestro favor, sino a la confianza de las obras de la ley, particularmente si los creyentes ahora dejan de trabajar en sábado, apagan la televisión y hacen no sé cuántas otras cosas o dejan de hacer otras, sufren por dejar sus trabajos y entonces sí, ahora sí son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por favor. Para mí esta es una de las grandes pruebas de que Elena White es una falsa profeta de aquellos profetas de los cuales, dijo el Señor, vendrían en los últimos días. Porque, como siendo una verdadera profeta, teniendo el espíritu de profecía, permitió que Cristo fuera rebajado y calumniado de esa manera? Es inconcebible. El verdadero profeta anuncia que Cristo es el eterno Dios, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Ese fue el testimonio escrito tanto en Isaías y después en Mateo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No es el casi Dios, no es el que fue ascendido a Dios, sino es Dios con nosotros. Dios en su esencia, en su naturaleza, que es amor, que es un amor eterno,
con nosotros, se encarnó y fue dado a la humanidad para el perdón de nuestros pecados. Luego el testimonio de Juan es, cuando cita las palabras de Jesús, mis seguidores me obedecen y yo les doy vida eterna. Nadie me los quitará. Claro, si es Dios mismo, el Rey del universo, quien ha dado su vida y quien nos ha tomado, ¿quién se los va a quitar a Dios? Y Dios mismo es el único que puede dar vida eterna, pues Él es eterno. ¿Cómo se le pasó esto a J.N. Andrews, siendo una de las mentes más capaces entre los adventistas? Yo les doy vida eterna, solo el Eterno puede dar vida eterna. Dios mi Padre me los ha dado, Él es más poderoso que todos y nadie puede quitárselos. Y luego, para que no hubiera confusión, dice, mi Padre y yo somos uno solo. Debido a la eternidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nadie que ha puesto su confianza y su fe en Cristo puede ser arrancado o arrebatado de sus manos. Ni usted mismo, no importa cuánto patalees, como un niñito travieso, a veces no quiere que su madre o su padre lo proteja de algún peligro y comienza a patalear y quiere zafarse. Nadie se los puede quitar, ni tú mismo con lo que tú llamas libre albedrío. No, tu albedrío no es libre, tu albedrío solo quiere el pecado. Y siempre que tengas oportunidad vas a escoger el pecado, a menos que sea por intervención del Eterno, que usa su libre albedrío para salvarte. Él sí tiene libre albedrío, porque yo no quiero, yo no deseo. Ahí dice, no es mi voluntad que el impío perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, y seguimos adelante. Este es uno de mis favoritos, cuando el apóstol Pablo está aquí hablando en Romanos 9, habla de los judíos diciendo, de ellos es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No había duda alguna en la mente del apóstol Pablo de que Cristo era Dios coeterno, coigual, de la misma sustancia con el Padre. Pero en 1874, J.N. Andrews sale como el primer misionero adventista, sacando el arrianismo de la maleta con la gran noticia, rectificando al apóstol Pablo, rectificando a la Escritura, rectificando al apóstol Juan. No. Cristo ha sido ascendido, Cristo es un ser creado, Cristo tuvo principio. Y esa es la buena nueva del Evangelio, que ellos llaman el Evangelio eterno. Cuando Tomás se acercó a Jesús, Jesús le dice, acerca tu mano y métela en mi costado. Esta es una de las cosas más maravillosas que me hace temblar. Y no seas incrédulo, sino creyente.
Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. A lo que Jesús le dijo: no soy Dios totalmente, apenas soy un ser ascendido a Dios y me puedes llamar Dios, pero realmente no soy Dios. No, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sí, me hace temblar, porque Tomás puso su mano en el Dios eterno y tocó la eternidad. Aleluya, gloria a Dios. Y por la fe yo pongo mi mano allí en la mano de Tomás y toco también la eternidad. Y tú también puedes hacerlo. Es maravilloso, maravilloso. Tu trono, oh Dios, dice del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, es decir, desde la eternidad, cetro de equidad y el cetro de tu reino. De tal modo que, ¿por qué razón J.N. Andrews, el gran teólogo, esa mente tan capaz, salió con el cuento del arrianismo? Verificado, confirmado, avalado por Elena de White, que nunca recibió una visión de Dios diciéndole: no, diles que están equivocados. 117 años tuvieron que pasar para que los teólogos y los administradores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Washington juntaran sus cabezas y dijeran: no, esa doctrina del arrianismo no nos conviene. Nos van a tener como sectarios. Y entonces anotaron, no, que Dios es Hijo coeterno con el Padre. Otra vez en el Evangelio según San Juan, en el principio era el Verbo, la palabra, el Logos. Y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Este era en el principio con Dios. Cuando todo tuvo su principio, no sabemos si ese fue el Big Bang, la gran explosión, o quién sabe qué fue lo que pasó a lo que llama aquí en el principio será el mismo de Génesis 1:1. Ya el Logos coexistía con el Padre y el Espíritu Santo. Él es el gran Dios eterno, creador del universo. ¿Qué tal entonces? ¿Qué tal si debido a su predicación del Evangelio la Iglesia Adventista hubiera asumido otro nombre, la Iglesia del Evangelio Eterno de Cristo nuestro Señor? En vez de este nombre, Iglesia Adventista del Séptimo Día, que deja por un lado el nombre del Señor. ¿Qué tal si hubiera ido a Wittenberg a estudiar de Lutero? Aunque Lutero ya había muerto, por supuesto, allí se enseñaba la doctrina del Evangelio. ¿Qué de paso? Si nosotros vemos algunas porciones del comentario de Martín Lutero sobre la epístola a los Gálatas, vemos como acá, comentando sobre Gálatas 3:13, el Lutero cita al apóstol Pablo: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. Citando a Colosenses 2:15. De tal modo que ya no pueden herir más a los que creen. Y seguidamente les ruego que presten mucha atención, porque vamos a ver cómo la doctrina de la eterna divinidad de Cristo es tan importante
Y ojalá Andrus hubiera sacado a Cristo y Cristo crucificado de su maleta. Cuando llegó a Europa, cuán diferente hoy serían las cosas. Pero no fue así. No obstante, estudiando de Lutero que ya existían sus libros y sus escritos, su comentario en inglés. Y ya hemos dicho en otra ocasión que Elena de White no copió de Lutero. ¿Por qué? Porque hubiera estado copiando la verdad. Pero volvamos aquí al comentario de Lutero sobre Gálatas 3:13. Y esta circunstancia en sí mismo convierte esta lucha en un combate mucho más maravilloso y glorioso, porque demuestra que sobre esa única y sola persona de Cristo debían cargarse tantas cosas como la maldición, el pecado y la muerte. Pero Él las destruyó en sí mismo y las reemplazó con eterna bendición, justicia y vida, pues fue en sí mismo el sustituto de toda criatura. Por tanto, al mirar detenidamente a esta persona, veo al pecado, la muerte, la ira de Dios, el infierno, el diablo y todo mal, vencidos y destruidos. En cuanto Cristo reina por su gracia en los corazones de los fieles, quedan nulos y sin efecto el pecado, la muerte y la maldición. Pero donde Cristo es desconocido, todas estas cosas permanecen. Por tanto, los que no creen carecen de esta victoria. Y esta es nuestra victoria, dijo Juan, la fe. Este es el artículo principal de toda la doctrina cristiana que ha sido oscurecido por los eruditos del Papa, al igual que los espíritus fanáticos lo oscurecen hoy en día. Los que precedían a los adventistas, a los testigos de Jehová, a los mormones y a tanta otra secta que existe hoy. Pero luego Lutero dice, escuchen bien, con esto pueden ver cuán importante es creer y confesar el fundamento de la divinidad de Cristo. Cuando Arrio lo negó, necesariamente negó también la premisa de nuestra redención, y yo lo voy a parafrasear aquí diciendo que cuando J.N. Andrews, Jaime White, Elena White, Joseph Bates y los otros pioneros adventistas, junto con Arrio, negaron la divinidad de Cristo, necesariamente negaban también la premisa de nuestra redención. Vencer en sí mismo el pecado del mundo, la muerte, la maldición y la ira de Dios no es obra de criatura alguna, sino del poder divino. Por tanto, es necesario que el que venza estos males en sí mismo sea Dios por naturaleza, por preexistencia como Dios, no como Dios ascendido a ser Dios, o nombrado como Dios, o criatura hecha en un tiempo pasado y luego ascendido a Dios. No. Pues a este imponente poderío del pecado
la muerte y la maldición que reina por todo el mundo y en toda criatura, fue necesario contraponer un poder más sobrepujante e imponente. Pero, a menos que sea la potestad soberana y divina, no se puede hallar tal poder, por lo cual abolir el pecado, destruir la muerte, quitar la maldición en sí mismo y por otra parte dar justicia, resucitar de los muertos y conceder bendición son única y exclusivamente obras de la divina potestad. La Escritura atribuye todo esto a Cristo. Él es en sí mismo vida, justicia y bendición, es decir, Dios por sustancia y naturaleza. Por tanto, los que niegan la divinidad de Cristo pierden todo lo que es del cristianismo y se convierten totalmente en musulmanes y gentiles y adventistas del séptimo día. Como les he advertido con frecuencia, debemos aprender diligentemente el artículo de la justificación, pues todos los demás artículos de nuestra fe se hallan entre sus paredes, y si éste permanece sano, entonces todos los demás también. Por consiguiente, cuando enseñamos que los seres humanos son justificados por Cristo, que Cristo es el vencedor del pecado, la muerte y la maldición eterna, testificamos al mismo tiempo que Él es Dios en sustancia y naturaleza. Esta gran verdad se estaba enseñando en Europa desde 1531, cuando Lutero dictó sus conferencias sobre Gálatas. Y el adventismo del séptimo día pretende que cuando llegó J.N. Andrews, llegó a un continente oscuro donde no se conocía la fe, la verdad del Evangelio. Y si se conocía todo, era torcido, los pastores eran mundanos, no había verdaderos creyentes. Y llegaban ahora los adventistas con el verdadero mensaje de la fe. ¿A quién se le ha ocurrido sino a una mente detrás de las mentes de ellos, una mente torcida por el odio y la envidia y la codicia, el odio de Satanás contra Jesucristo para tratar de torcer y tergiversar el Evangelio? Pero no es muy tarde. Yo apelo a mis hermanos adventistas y exadventistas que trabajen y obren y se quemen por dar a conocer el verdadero Evangelio de la gracia, fundamentado en un Cristo omnipotente, por naturaleza preexistente, Dios mismo que pudo llevar todo el pecado del mundo y destruirlo en sí mismo. Por lo tanto, aunque tardíamente, le pido a J.N. Andrews que vuelva a poner esa herejía en su maleta y en su lugar haga relucir a Cristo, el glorioso y eterno Mesías, Hijo de Dios, Dios por naturaleza, Dios en esencia, dado en amor por nosotros, para darnos la confianza que por su inmenso sacrificio, su gracia, misericordia y amor por nosotros,
nuestros pecados han sido eternamente perdonados.